Shalom, hermanos. Bienvenidos a un episodio más de Construyendo la Parasha Juntos. Hoy les traigo un reto y quería que lo hiciéramos diferente. Hoy nos corresponde la Parasha Toldot y hoy quiero que ustedes, mis hermanos, sean los jueces, estén en una posición de jueces del cuerpo del Mesías. Y hoy tengo un caso que exponer delante de ustedes. Hay una opinión muy interesante que encontré del rabino Foreman y quisiera traerla delante de ustedes. El tema es, bueno, hay un mandamiento, de hecho, no pondrás tropiezo delante del ciego, ¿cierto? Y en esta parasha vemos cómo Ribka hace un plan junto con Jacob para engañar a su esposo ciego. Eso no se ve muy bien, ¿cierto? Cuando lo pensamos, bueno, ella tenía un propósito o algo así, una profecía que había recibido, pero parece que la forma no es del todo limpio o tan transparente. Ahora, la opinión que les traigo o lo que voy a intentar defender el día de hoy es la inocencia de Ripka en todo este asunto, ¿sí? Y me gustaría mucho escuchar ustedes qué van opinando o qué van viendo acá como jueces. Eh, el motivo del por qué estamos hoy, entonces, señores del jurado, sería, ¿fue justificado el engaño de Ribka o de Rebeca Isaac? ¿Sí? Y voy a intentar seguir la lógica del rabino Forman para exponer la inocencia de Ribka. Eh, Hay una sugerencia, una petición antes, es que por favor no leamos con el final en mente. Creo que conocemos muy bien la historia, pero olvidémonos de eso y vayamos viviendo el momento paso a paso. La primera escena o la primera evidencia que traigo delante de ustedes está en Génesis 27:45. Ade, ¿me podrías ayudar, mi hermano, por favor? Sí, en esta versión dice así, lo leo para ustedes. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces, perdón, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por, por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Muchas gracias, su señoría. Entonces, mi primera prueba es esta. Esto ocurre justo después de la escena del engaño, ¿cierto? Cuando Esaf está lleno de ira y jura matar a Jacob, perdón, una vez Isaac fallezca. Y él se reúne con Ribka y ella le dice, no, ve con mis parientes, con Labán, mi hermano Aram, hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Y hay una palabra muy curiosa, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. ¿Sí? ¿Qué diría Jacob? Mamá, lo que le he hecho, quiero decir, esto fue idea tuya. Podríamos decir lo que le hicimos. Pero Rivka dice lo que le has hecho. Esa es mi primer. Está señalando a Jacob y ella se está alejando un poco de la responsabilidad. No sé cómo ustedes ven mi primera evidencia de esta noche. Bueno, muchas gracias Luis por traer esa posición desde esa forma. Bueno, también me gustaría aclarar una cosa y es, normalmente entiendo que en un juicio hay como un delito o una falta. Entonces la falta que se está señalando, usted dijo si era justo, sí o no, o la falta sería si se está incurriendo en el pecado de poner tropiezo al ciego. ¿Cuál sería como el Correcto. delito sobre el cual se señala? Engañar a una persona casi ciega. Ok. Ese es el delito, el engaño. Mm, Pues sí, parece como que ella está diciendo allí que él es él fue el que engañó. Aunque yo entiendo desde un punto de vista que lo que ella está diciendo ahí también podría ser como, pues, el autor material fuiste tú. Y entonces tú eres el que estás quedando involucrado. Ella fue, por decir así, la autora intelectual del delito. Entonces hay un autor material que quedó con las manos en la masa, pero ella es un autor intelectual. Me parece que no queda inocente aún, que está involucrada, solo que el otro está más involucrado. Y el otro quedó en evidencia frente al hermano. Ahora, uno podría decir, un hijo de pronto no llegaría a ese punto de rencor contra su mamá, entonces le queda más fácil, por decir así, como que más
equilibra más en el corazón hacerlo contra su hermano. Entiendo, su señoría. Le doy paso al otro juez. Bueno, de acuerdo a lo que estamos comentando, que si Rebeca es culpable, resulta que Bereshit, o en Génesis 28:3-4, donde dice que él fue la promesa y que eh, Jacob fue revestido con autoridad, pero ¿con autoridad de quién? De la madre. Y la madre fue que le dio el cumplimiento de la promesa que él tenía, porque dijo que el mayor debería servirle al menor. Entonces, en eso viene de que, digamos que la madre, aunque sea un poco responsable de haber engañado al ciego, porque no veía, que hizo que se vistiera de carnero, de que lo cubriera con forma de su hermano mayor Esaú, que tenía pelo, que era todo pelamento, pero igualmente había una promesa y esa promesa la estaba dando en cumplimiento su madre para que el hijo mayor le sirviera al menor. Entonces, de acuerdo acá a lo que yo tengo, dice en el estudio de aquí de Bereshit 28, que dice que Jacob se vistió con ropas sacerdotales. Génesis 27:15. Jacob fue revestido con autoridad por la madre en cumplimiento de la promesa. ¿Cierto? Entonces, digamos que Jacob recibió recibió la bendición de su padre, porque era una promesa que tenía que cumplirse y ese cumplimiento, la madre, aunque es culpable porque es un engaño, y el padre está diciendo, tú eres realmente mío, está hablando del mayor, ¿cierto? De Saúl. Y entonces, Jacob, ¿sí o no? Entonces dice que de acuerdo de la promesa, entonces tenía que dar el cumplimiento y la madre en ese punto, digamos que tiene una parte de culpa y no, porque ella está de acuerdo sujeta al cumplimiento del Eterno, que tenía que lo que le había dado a, a Isaac, ¿cierto? Entonces, que de aquí para mí, digamos que ella se revistió de sacerdote y le dio el cumplimiento de la promesa, aunque ella es culpable en el punto mío porque ella no debió haber engañado, no debió haberlo engañado. Pero igualmente, anteriormente había un propósito porque cuando Esaú llega también y le dice a Jacob que él llegó con hambre, ¿cierto? Y él dijo que le vendía, que le regalara un poquito del guiso que estaba haciendo de lentejas, pero entonces hizo un trato con el hermano, ¿cierto? Con Jacob. Entonces Jacob le dice, si tú me vendes tu primogenitura, yo te daré de las lentejas del guisado que hice. Y Saúl, digamos que tuvo un diálogo con él hasta que aceptó ese compromiso y le dio la primogenitura a Jacob. Entonces, eso viene de una promesa que ya había, y igualmente la madre está haciendo un cumplimiento, aunque no es correcto que ella engañe a Isaac, aunque estaba ciego, ¿cierto? Entonces, para mí, digo que ella se revistió de autoridad para darle la promesa de cumplimiento. Es decir, eh, casi como que el fin justifica los medios, señores del jurado, porque está la promesa, el accionar, al parecer, yo puedo intentar defender la parte, pero el accionar no se ve justo, no se ve del todo correcto. Y venimos de una escena cuando Abraham, nuestro padre, intenta ayudar a cumplir la promesa de una manera humana y aparece, por ejemplo, Ismael, una ayuda a intentar lograr la promesa de una manera humana y bueno, hoy vemos alguno de esos resultados o lo que ocasionó allá. Y de hecho, intentar ayudar humanamente al cumplimiento de las promesas, de pronto como no es el plan establecido del Eterno, bueno, puede generar resultados que uno de pronto diría curioso, por ejemplo, lo que desencadenó toda esta escena acá. Voy a presentar mis evidencias y qué les parece si las presento y al final ustedes me dan su opinión. La prueba número dos es la siguiente. Ella, Rivka, escucha lo que Isaac acaba de enviar a Esaf y le dice, ve, tráeme esto del patio, estos animalitos, los prepararé
Y Jacob tiene una frase muy interesante. Él le dice, o bueno, lo parafraseo, o vivo un poquito esa escena, es como si él dijera, no, no, no va a funcionar. Eh, Madre, de pronto por intentar ganarme la bendición, mi padre me va a terminar es maldiciendo. Ahora, señores del jurado y todos nuestros oyentes, pónganse en esa situación. ¿Ustedes creen que un plan así funcionaría? Ojo, no, no piensen con el final en mente, sino imagínense que hay un hombre y si ustedes quieren hacer el ejercicio, cerrar los ojos y ustedes, no sé, una persona les está hablando, ejemplo, Ade cierra los ojos, yo hablo y digo que soy el hermano Carlos. Ade podría creer eso. Creo que fácilmente podría discernir las voces, cuanto más un padre que conoce muy bien a sus hijos, ¿no? Si ustedes se fijan, de pronto el plan no es que tenga mucha pinta de que vaya a ser exitoso, hacerse pasar por otra persona, ¿sí? Ahora, eso es para que nos imaginemos un poquito la escena. ¿Qué pensarían de lo que dice mi cliente en este caso, que es Ripka? Ella dice que la maldición caiga sobre mí. Entonces, exponerse a una maldición por un engaño que no funcionará, esa es la evidencia número dos para defender que esto no era ningún engaño. Ripka no tiene en la mente ningún engaño, sino que está elaborando un plan desde otra óptica que más adelante les voy a presentar. Pero la evidencia dos es que no, ella tenía muy presente las palabras de Isaac, ¿sí? Cuando él bendecía, bendecía, pero cuando él iba también a pronunciar esta maldición, ella qué necesidad tendría de exponerse por algo que sabría que no funcionaría. Y mi última evidencia de esta noche para ustedes es la siguiente, y justamente está en esa escena. Está en Génesis 27 del 11 al 12. Y contestó Jacob a Rica, su madre, he aquí que Esau, mi hermano, es un hombre velludo, mientras que yo soy un hombre lampiño. Quizá me palpe mi padre y quede a sus ojos como un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Listo. La mayoría de versiones dice, quizá, bueno, en algunas versiones dice, quizá me palpará mi padre. Deténganse ahí. ¿Cómo terminaría la frase Jacob? Él diría, quizá me tocará mi padre, me palpará y se dará cuenta que lo estoy engañando. ¿Sí? Pregunta, ¿eso es lo que él dice? No, dice algo diferente. Dice, quizá me tendrá por un engañador. Es decir, a los ojos de Jacob, lo que él está haciendo no es ningún engaño. O lo que va a pasar no es ningún engaño. Es como si, se los pongo en otro contexto, es como si dos ladrones se reunieran y se roban algo y ellos dijeran, no, ¿qué tal pase la policía y nos tengan como ladrones? Sí, pues se lo acaban de robar, era obvio. A los ojos de Jacob parece que este no es el escenario. Jacob dice, tiene un temor, quizá mi padre piense que lo estoy engañando. Es como si él no estuviera haciendo ese engaño. En conclusión, mis hermanos o señores del jurado, la posición que intenté o que intento defender esta noche es que en realidad no es un engaño, solamente es una circunstancia que parece un engaño y que tuvo un desenlace que no estaba del todo en el guión. Hay otras objeciones para darle el firme propósito a esto de por qué Jacob dijo lo que dijo, pero me gustaría de pronto en estos momentos escucharlos a ustedes. ¿Cuál puede ser su veredicto antes? Gracias, señor abogado. Bueno, yo en ese sentido le capto una idea interesante y es respecto de la inocencia de Rebeca, de Rivka, y la responsabilidad de Jacob. Pienso que hay más responsabilidad en él. Primero, por ser el autor material, como estábamos diciendo primero, y segundo, porque así como lo estamos repasando ahora, parece que en principio ella no le estuviera diciendo que lo engañara, pero él terminó resolviendo el asunto así. Tal vez
porque en ese momento ese era lo que significaba su nombre. O su nombre tenía como ese, y tal vez él como que, como que, bueno, pero como dice el dicho mundano por ahí, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, si finalmente voy a terminar haciendo mi jugada. Fue como curioso porque tal vez la madre le quiso decir, vamos, hay una bendición que se va a dar, vamos a adelantarnos. No necesariamente con engaño vas a llegar y la bendición va a estar dada, entonces vas a presentarte primero. No necesariamente vas a decir que eres Esaú, vas a decir que eres tú y que la bendición te sea dada para ti, sino que como que Jacob, el que se adelanta y resuelve las cosas de esa manera, empieza a introducir, pues, el que agarra por el talón, el que suplanta. Entonces, o que tal vez es ahí donde puede resultar lo que usted dijo en principio, que por eso Esaú cogió más rabia en ese momento porque como que notó esa segunda parte del nombre de Jacob, como que no lo había notado antes y dijo, con razón le pusieron Jacob. O sea, ahora me doy cuenta que ese nombre tiene dos significados, porque no solo me hizo eso, sino que ahora me dio por allá. Entonces, bueno, para mi punto, pues pienso que hay inocencia en Rebeca, en la señora Rebeca que usted defiende, pero hay mucha parte en el hombre Yaco, mucha parte, mucha responsabilidad, pero es interesante traer esto porque creo que es parte del corregir que tiene que hacer Israel, es que tuvo que caer en cuenta de su proceder como Yaco, como Jacob. Señor abogado, mi argumento es de que para mí es de que Rica también tenía una parte de culpabilidad porque ella escuchó lo que Isaac le decía a Esaú: tráeme cordero, prepáramelo, que quiero comer. Entonces, para mí es también responsable en el propósito que Jacob tenía, porque ella al escuchar eso, entonces le dio la información a Jacob para que hiciera eso, pero también hay un temor de Jacob porque él dice, si mi padre me llega a descubrir que no soy mi hermano, voy a traer maldición, pero maldición ¿por qué? Y no bendición. Entonces, eh, digamos que en este capítulo de justificar los medios por una bendición no debería de ser lo correcto, pero igualmente en el propósito de Jacob y del Eterno tenían que suceder las cosas así. Y vuelvo y digo, el medio no justifica el proceder. Entonces, Rica también te era responsable de lo que estaba haciendo para que Jacob se hiciera pasar por el hermano. Pero entonces eh, hay una parte de que dice, si yo no soy velludo, ¿por qué dice eso? Que él no es velludo, pero mi hermano sí es velludo. Si él me llegara a tocar o llegara a palparme, no sería yo Saúl, me sacaría, ¿cierto? Entonces, el propósito de Rica fue hacer lo que tenía que hacer, vestirlo igual que su hermano, una túnica como vistió el Eterno a Adán y a Java, que después de que descubrieron el pecado, el juez les consiguió una túnica para que cubrieran, ¿cierto? Rica hizo lo mismo. Después del error del pecado hizo que él se cubriera para que recibiera el propósito del Padre, que era una bendición. Y eso es lo que Israel hoy en día debe buscar y todo el pueblo del Eterno debemos de buscar la tónica correcta, aunque hemos sido de que hemos pecado y hemos cometido errores, pero igualmente el propósito del Eterno y el propósito de Yeshua también es de que hagamos lo correcto y comencemos a corregir. Entonces digamos que hay una parte de responsabilidad también de la madre, pero también cae un peso sobre todo por la promesa y propósito y la bendición de Jacob. Muchas gracias, señorías, señoras del jurado. Si me lo permiten, quería abrir un poco más el expediente para mostrarles qué motivó a mi cliente a ese accionar. Y todo comienza con los nombres. Esta parasha arranca así. Si ustedes se fijan, hay dos hijos y hay algo muy interesante. Dice, y llamaron su nombre Esaf. ¿Sí? Cuando dicen llamaron su nombre es Isaac y Ribka, ¿cierto?
Pero no pasó lo mismo con nuestro padre Jacob. De él se dice y llamó su nombre. Y el verbo está en un singular masculino en el hebreo y quiere decir que fue solamente Isaac el que lo llamó. Esaf traduce algo como, está relacionado con una raíz de hacer, de asá, ¿sí? Y el hombre es un hacedor. Precisamente Isaac lo envía a cazar y él tiene que cazar, tiene que sacrificar, tiene que organizar el animalito, tiene que cocinarlo, o sea, es un cazador, es un cocinero, es un hombre que tiene, es un hacedor, todo el aspecto de la palabra. Pero cuando Jacob nació, el nombre que le dieron pareciera que Rivka no estaba como muy de acuerdo ahí. Le dieron un nombre que está relacionado con algo que no es derecho. Un talón, si ustedes miran un talón, no es del todo derecho. O está también muy relacionado con el que viene en segundo lugar. ¿Sí? Eso le pasó a nuestro padre. Y ella escucha lo que Isaac va a hacer con Esaf, cómo le va a pasar la primogenitura, la bendición. Y ella llama a Jacob y le dice, no, mira, hagamos esto, ve al patio, trae los cabritos, yo te los prepararé y ve donde tu padre para que él te bendiga. ¿Hasta ahí se ha mencionado algo de engaño? ¿No? No, No, hasta ahí no hay ningún engaño. Eh, Rivka o mi cliente lo que quiere, Rebeca, mi cliente lo que quiere o pensamos que quiere es que su hijo también tenga la oportunidad de bendecirlo, de recibir la bendición, de mostrar algo que ella sabe por profecía que su padre no ha visto aún en él. Pero Jacob tiene muchos miedos, ¿sí? Ella le dice, no, yo también quiero que tu papá vea que tú eres ese hacedor también. También eres un hacedor. Tráeme los cabritos, etcétera, y yo los prepararé. Eh, entonces, Rivka, en cierta manera, quiere que él sea un hacedor, pero en cierta manera él no es un hacedor. De hecho, la que está haciendo todo es Rivka. Ella es la que está preparando la comida, ¿no? Ahora, Jacob tiene cierto miedo. No sé si ustedes se han percatado o saben cómo es las manos de un hombre del campo, de un campesino. Tiene sí, tiene callos resultantes del trabajo, callos. suciedad, Exacto. ¿Y cómo, señor? suciedad también, pero no, Correcto. no se la refería a eso. ¿Y cómo serían las manos de un hombre que habita en las tiendas? Seguramente no tendría esos callos. Él dice, mi papá me va a palpar y se va a dar cuenta que yo no soy un hacedor, ¿sí? Yo no, mis manos son diferentes a las de mi hermano. Y ella le quiere dar seguridad a Jacob. Mi cliente le quiere dar seguridad a Jacob, de decirle, no, tú también pues, eres un hacedor. El hecho de que estés allá delante de tu padre va a mostrar algo que tú también eres, ¿sí? Ve, prepárale esto, dile a tu padre que tú también puedes, que tú también tienes muchas capacidades y pídele que te bendiga. Ahora, hay algo que confundió toda la escena. Fue cuando Jacob estuvo delante de Isaac. Isaac le hace una pregunta. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob no supo quién era en esos momentos. Mi madre quiere que sea un hacedor, pero todavía no soy tan hacedor. Y él contesta, soy Esaf, tu primogénito. Eso no estaba en los planes. Nunca se habló de eso en todo el plan que estaba ideando Rivka con Jacob. Lo que dijo Jacob fue víctima de la presión de las circunstancias de ese momento y de la confusión, de una crisis de identidad que él supo y terminó diciendo que era Esaf. Pero si ustedes ven, mi cliente nunca sugirió que él se presentara para engañar a su padre, nunca le dijo que se hiciera pasar por esa. Solamente queríamos que él mostrara una faceta de hacedor delante de su padre. Con eso, señores del jurado, termina mi defensa de Ripkan esta noche. No sé, también los hermanos que nos están oyendo, qué opinan? ¿Cómo ven con estos nuevos lentes la escena? Ahora, valga la redundancia, o no la redundancia, sino valga la pena la aclaración. En las próximas parashot vamos a ver cómo Jacob termina pasando de
estas circunstancias a un hombre muy recto. En el judaísmo se conoce a Jacob como el hombre de verdad y vamos a poder ver cómo se desarrolló el nombre de Israel en él. ¿Qué opinan ustedes, hermanos del jurado? Bueno, en ese sentido, trayendo lo que usted dice, sería inocente nuestra madre Rebeca, y totalmente cargando la culpabilidad en el hombre, Jacob. Pienso que fue víctima de las circunstancias. Sí, Acuérdense que hoy estoy en el entiendo. papel de un abogado defensor. Entonces, no, exacto. Yo pienso que, curiosamente, tampoco me había percatado de todos estos detalles que destacaba el rabino. Eh, con otros lentes siempre me había dirigido hacia la planificación de un engaño, pero creo que cambia un poquito, ¿no? Todo lo que vimos el día de hoy. Pero igual creo que sí se presenta un error. No creo que voluntario, sino más bien de carácter involuntario, pero igual un error. Sí. Bueno, ahí le tomo esa idea en el sentido de que tal vez era lo que él venía acostumbrado y fue como tal vez se le ocurrió resolver por la inseguridad, ser tentado ante la situación que ya estaba muy pronta y no supo qué responder. Em, me quedó sonando algo que dijo que porque él se pregunta a sí mismo que iba a quedar como un engañador. Entonces, lo que entiendo es que usted dice ahí que al comienzo ambos estaban en el entendido de que no iba a ser un engaño, de que eso era transparente, que si iba a eso era, se veía de esa forma, iba a ser un error considerarlo que era un engaño, porque no, en el momento no era un engaño. Ok. Y que finalmente se transforma en engaño cuando él mismo dice ser Esaú. Entonces como que se Correcto, transforma en engaño. Bueno, ok. Bueno, correcto. gracias. La situación nunca, o bueno, según esta opinión, nunca fue planificada para que fuera un engaño. De hecho, él mismo dice, mi padre puede pensar que esto es un engaño. O sea, podría pensar que esto es un engaño. Pero definitivamente todo se sale de control cuando él dice, le agrega algo más a que es un hacedor. Él dice, soy Esaf, tu primogénito. Ahí hubo ya engaño, que no era parte del plan original. Eh, Señor abogado, escuchando sus declaraciones de tu cliente, sí, queda suelta Rebeca, pero la culpabilidad totalmente recae sobre Jacob porque cuando él asume ese reto de la mamá que le hace la proposición y acepta, ¿cierto? Automáticamente él pasa a ser responsable de su acto que va a hacer. Y la madre lo que hace es que le dio una autoridad o le dio un deber que tenía que hacer para ir a cumplir si él quería conseguir esa anhelada bendición que la madre quería para que su hijo no quedara desprotegido de la bendición que iba a ser para Esaú. Entonces, la madre, Rebeca, digamos, se motiva y comienza a hacer todos los preparativos para decirle a Jacob qué tiene que hacer, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que ir, cómo tiene que dirigirse ante Isaac, a su padre, para que no lo logre reconocer y pueda pasar por un engaño. Entonces, cuando Jacob aceptó ese reto, digamos, esa decisión, pasó a hacerlo para que recibiera la bendición, porque igualmente Rebeca sentía que su hijo no era nada, si no tenía una bendición. Iba a ser otra persona del montón, digámoslo así, de que no iba a ser un hijo que tuviera la bendición de su padre. Entonces ella aprovecha esa astucia, esa inteligencia de madre para que su hijo no quede y salga adelante y que su hijo dé lo mejor que tiene. Entonces, en este caso, la responsabilidad totalmente recae sobre Jacob y la madre queda suelta porque ella hizo una proposición y ya ahí el resto que cometió o que fue planeado y quien lo ejecutó fue Jacob, quien cometió y hizo lo que tenía que hacer para cumplir lo que había prometido a su madre y no quedar delante de los ojos, o sea, que su padre lo viera, que no fuera un engañador. Entonces, delante de su padre físicamente, no iba a pasar como un engañador para poder lograr su objetivo y la promesa que tenía. Muchas gracias, hermanos. Dejamos
Entonces, este caso cerrado, también es bueno escuchar qué opinan los hermanos, nuestros oyentes, con respecto a todas las evidencias y cómo puede cambiar de pronto nuestra perspectiva con un estudio un poco más minucioso de la Torá. Esa es la invitación, que podamos pedirle al Eterno lo que está escrito, que Él abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley y que podamos descubrir cada día también a nuestro justo Mesías Yeshua el propósito de la Torá. Gracias por acompañarnos en esta noche, mi hermano, mis hermanos, y les deseo que tengan una semana de mucha bendición. Shalom.